Parte 4. La llamada del héroe. Las palabras pronunciadas sin pensar, casi siempre, son sinceras. Surgen del corazón y expresan las emociones más profundas antes de que el raciocinio pueda intervenir o matizarlas, y no se someten a la discreción o al temor. Brotan antes de que las defensas naturales actúen a modo de censura para proteger al hablante de la vergüenza o el rencor ajeno. Antes, también, de que los filtros de la cortesía puedan actuar para no ofender la sensibilidad de los otros, para desviar el filo de la verdad antes de que pueda herir. Bruenor denomina a este impulso, sacar lo que llevas en las tripas. Todos lo hemos hecho alguna vez. La mayoría procura evitarlo, al menos en voz alta. Y en lo que se refiere a la discreción y las buenas formas, es mejor así. A pesar de ello, en ocasiones es bueno sacar lo que llevas en las tripas. Supone una revelación, el reconocimiento de la esencia que anida en tu corazón, por mucho recelo que esto pueda despertar en ambientes donde rige la cortesía. Yo tuve mi revelación el día en el que nos encontrábamos en las estancias superiores de Gauntlerim y afirmé que no dejaría a Entreri en manos de sus captores Drow. No vacilé ni un instante desde el momento en el que Tibledorf Bent nos descubrió la situación de Entreri. Iba a buscar a Artemis Entreri y ponerlo en libertad. Y si había más con él, también a ellos. Era así de sencillo. Sin embargo, cuando echo la vista atrás, fue de todo menos sencillo. Lo cierto es que me sorprende mi determinación, por dos motivos. En primer lugar, cuando pronuncié esas palabras, fui consciente de algo que hasta entonces no reconocía. Artemis Entreri me importaba. Ahora sé que no estuve a su lado por conveniencia, ni para paliar mi soledad, ni impulsado por el deseo de traerlo a él y a sus compañeros al buen camino. Fue porque me impulsaba el afecto, y no solo por Dahlia. También me importaba Entreri. Durante muchos años, he evitado enfrentarme a la verdad. Cuando descubrí que Artemis Entreri y Harlasle se habían hecho amigos, deseé que Harlasle pudiera liberar a Entreri de las garras de sus demonios personales. Deseaba lo mejor para Entreri, que pudiera tener una vida mejor. Soy consciente ahora de que siempre he albergado esa esperanza. En cualquier caso, al sacar lo que llevaba en las tripas, descubrí, con asombro, la profundidad de mis sentimientos por ese hombre. A fin de cuentas, me acompañaban mis amigos, los compañeros de Mithril Hall, un grupo compuesto por mis más queridos amigos, prácticamente mi familia. La única familia que he conocido. Al declarar que mi intención era liberar a Entreri, no era una decisión que me afectara solo a mí. Sabía muy bien que ellos me acompañarían. En apariencia estaba arriesgando las vidas de mis seres más queridos, incluida Catibrie, por Artemis Entreri. Y ahora que miro hacia atrás, soy consciente de que esa decisión fue mucho más reveladora que el deseo en sí de liberar a Entreri. La primera vez que recorrí el Valle del Viento Helado, mis compañeros me consideraban algo temerario. Hasta Bruenor, que en una ocasión saltó sobre el lomo de un dragón con un barril de aceite en llamas atado a la espalda, solía menear la cabeza y murmurar, «Maldito elfo», cuando me veía entrar en combate. Luchaba como si no tuviera nada que perder, porque en realidad estaba convencido de que no tenía nada que perder. Y entonces, de repente, descubrí que tenía mucho que perder con estos amigos a los que llegué a conocer y querer, y la mujer que se iba a convertir en mi esposa. También es cierto que dediqué buena parte de un siglo a buscar la forma de liberarme de los grilletes sentimentales con los que yo mismo me había encadenado. Y llegué a creer que alcanzaba la libertad cuando Bruenor, el último de mis compañeros, falleció en Hogar Enano. A pesar de la pena que me invadió, sentí que era por fin libre. De repente, un día mis amigos, mi familia, mis grilletes, regresaron a mi lado. ¿Qué supuso ese regreso? Alegría, emoción, júbilo. Sí, todo eso. ¿Pero también que volvería a sentirme encadenado? Sin embargo, ese instante en el que saqué lo que llevaba en las tripas, mi insistencia en liberar a Entreri, por exiguas que fueran nuestras posibilidades, me reveló que mis queridos amigos no volvían con la intención de colocarme los grilletes emocionales de nuevo. Es posible que sea debido a su transformación, o el paso literal por el umbral de la muerte, lo que cimentó mi fe, determinación y voluntad de emprender la aventura. Quizás mi coraje también surja de que he sabido aceptar que perdí a mis amigos y no me he dejado dominar de nuevo por el temor a sufrir esa pérdida. Aunque lo más probable es que haya algo enraizado en mis creencias más arraigadas. Uno suele hacer aquello que cree que es justo y adecuado y tiene la esperanza de que actuar así conduzca a un desenlace feliz. Si no actuara así, si creo que es lo que debe ser y lo que me dicta el corazón y no lo hiciera, entonces sería un cobarde al negarme a actuar por temor, aunque el temor sea de perder a mis compañeros. Cuando me pronuncié sobre lo que se debía hacer al descubrir la suerte de Entreri, lo hice por puro instinto, y porque creía que era lo correcto, pero al recordar ese momento, descubrí muchas cosas sobre mí mismo. Y también,
Muchas cosas sobre mis amigos, pues la segunda revelación de la noche llegó con su reacción. No vacilaron ni un instante, e incluso mostraron deseos de entrar en combate, tantos como yo. Ni siquiera Regis albergaba temor. Era la decisión justa, el camino correcto y el que íbamos a recorrer. Así lo hicimos. No he sentido tanta felicidad y ligereza de ánimo en muchas décadas, desde mucho antes de perder por primera vez a Catibrie durante el advenimiento de la plaga de los conjuros. He luchado en innumerables ocasiones por conseguir esta libertad, desde que abandoné Mithril Hall tras su recuperación, en compañía de Catibrie, resuelto a encontrar la felicidad. Sin embargo, esto era distinto. No fue algo premeditado, o una decisión alcanzada tras largas discusiones o una promesa. Es lo que he estado buscando desde los tiempos en los que entré en la guarida de aquel gigante llamado Vigrin. La decisión la tomamos sin pensar. Había un problema e íbamos a resolverlo. Y lo haríamos confiando plenamente en nosotros mismos y en nuestros compañeros. ¿No avisamos a los Drow para que pidan refuerzos? Para que la pelea sea más justa, bromeó Bruenor, pero había un germen de verdad en sus palabras. Porque en nuestro corazón sabíamos que la victoria sería nuestra. Porque no cabía esperar otro desenlace. Así de sencillo. Sin embargo, nos aguardaban elfos oscuros en el camino, una cantidad apreciable de ellos, y habían logrado derrotar y capturar a Artemis Entreri y sus compañeros. Por ello, cuando dimos los primeros pasos, surgieron las primeras dudas. No eran dudas sobre el camino que emprendíamos, eran dudas sobre si conseguiríamos la victoria o no. También eran dudas sobre el coste de nuestra incursión. Pero así somos. Es en lo que creemos. Es el mantra de los compañeros de Mithril Hall. No cabe otra opción. Sin embargo, al saber que nuestro camino era el verdadero, las dudas jamás nos harían retroceder. Sin importar el coste. Drizzt Do'Urden. Capítulo 20. La llegada del ostro. La beta se agota. El comentario lo hizo un enano minero cubierto de suciedad, llamado Minto Silverammer, que afirmaba descender tanto de los Batleamer como de los Silverstream. Se dirigía a sus compañeros, mientras emergía de uno de los túneles laterales de la zona más profunda en las minas bajo el hito de Kelvin. Suena a hueco cuando la golpeo, así que contendré el pico o acabaré en un túnel nuevo. Sí. Ve con tiento, convino Juncular Stonebriaker, el capataz de la cuadrilla, un enano robusto que había visto muchos inviernos. Entonces no cargaremos mucho mineral. ¿Yankee? Comentó el minero, empleando el apodo del capataz. Mejor eso que una excursión por la infraoscuridad, repuso Bellows, otro minero y, para subrayar su afirmación, se apoyó en la sólida puerta de metal de reciente construcción y que servía para cerrar el acceso desde la galería principal a otros túneles y cuevas más allá. ¿Una incursión rápida?, sugirió otro y el resto del grupo murmuró mostrando su acuerdo. El debate no era nuevo en Viento del Valle helado entre los miembros de la cuadrilla de Stokely Silverstream, y el fondo de la cuestión era siempre la misma: Gauntlerim. Conocían la ubicación de la antigua patria subterránea de los enanos, pero estaba fuera de su alcance. Por otra parte, el viaje a Gauntlerim inspiraba cautela bajo el hito de Kelvin. Tanto Stokely como sus muchachos estaban al corriente de los peligros que acechaban en los límites de sus dominios, entre los que se hallaba la presencia de los fanáticos adoradores del diablo que pululaban por Gauntlerim. Por no mencionar que recientes informes hablaban de la llegada de un buen número de elfos oscuros a la región. Informes confirmados por Drizzt y el rey Bruenor. Inspeccionaremos el terreno más allá de tu muro, le prometió Yankee a Minto. Colocaremos nuevas puertas, si hace falta. Y en cuanto aseguremos la zona, tú abrirás paso a las nuevas vetas. ¡Pah! Refunfuñó Bellows, que seguía apoyado sobre la puerta de hierro. Comenzó a rascarse la espalda contra una de las enormes bisagras que mantenían la barrera metálica en su sitio. Los otros rieron por lo bajo. Se avecinaba una discusión. Abrir el paso hacia la beta era considerado un honor. Fui yo quien dijo hace una semana que había otro túnel detrás de la beta, reclamó Bellows a Yankee y Minto. Nos jugaremos con una moneda al aire quien da el primer golpe entre Minto y yo. Pero su queja, y las risas que suscitó, se vieron interrumpidas de súbito por un chasquido agudo de energía. Un chisporroteo que hizo que Bellows se apartara de la puerta con una expresión de incredulidad en el rostro. Al primer chasquido, siguió un segundo y a este una crepitación que recordaba a la cacofonía de estallidos secundarios de los fuegos artificiales en el cielo, una vez ha tenido lugar la explosión principal. El pobre Bellows salió despedido hacia adelante dejando un rastro de humo tras él. Los otros contemplaron el vuelo de su compañero con estupor y, cuando se volvieron hacia la puerta, fueron testigos de la energía mágica azulada que surgía a su alrededor, horadando y fundiendo el hierro. «Va a reventar», chilló Minto, y tiró de Yankee hacia una galería lateral mientras el resto de enanos corría para ponerse a salvo.
El túnel tembló con una tremenda explosión y Minto vio como la pesada puerta, tan gruesa como el pecho de un enano, pasaba volando envuelta en polvo y esquirlas de piedra. Oyó el gemido de un compañero que huía por la galería principal cuando lo alcanzó la puerta, y un segundo gemido cuando cayó sobre él. Le pareció que la víctima era el pobre Bellows. Minto y Yankee se precipitaron hacia la galería principal, pero no hacia Bellows, sino hacia el hueco dejado por la puerta, a enfrentarse al enemigo al otro lado. No tardaron en arrepentirse al advertir que el enemigo era todo un ejército. ¿Hundimiento?, le preguntó un minero de un túnel cercano a su compañero, cuando sintieron el suelo temblar bajo sus pies. Los dos corrieron hacia la galería principal donde se encontraron con otros enanos que emergían de los túneles laterales, todos con la mirada desorbitada, expresión que destacaba sus rostros tiznados de hollín y humo de antorcha. Se miraron entre sí en busca de una explicación. Otra explosión retumbó a su alrededor y los mineros se volvieron como uno solo hacia una galería perpendicular. «¡Hundimiento!», chilló uno de ellos, y echaron a correr, pero no en dirección contraria a la zona de peligro, sino hacia ella, en busca de sus compañeros. Con los picos y las antorchas en las manos, el grupo corrió por la galería lateral. Conocían las minas tan bien como sus propios hogares, y también sabían que sus amigos se encontraban en el túnel contiguo. Varias voces comenzaron a llamar a Yankee. Convencidos de que estaban ante un hundimiento, los enanos se prepararon para cavar. Conforme se aproximaban a la galería principal de donde procedía el caos, el fogonazo de un rayo barrió la idea de que estaban ante un hundimiento. También desveló la auténtica naturaleza de la amenaza que se avecinaba. Entonces, los mismos enanos que iban dispuestos a cavar, se dispusieron a luchar. Ravel Sorlarrin esbozó una sonrisa perversa cuando la puerta saltó por los aires, víctima del conjuro de su creación al que llamaba telaraña de rayos. Merced al conjuro, él y sus compañeros magos unificaron sus energías en una sola que eliminó la formidable barrera. Ninguno de ellos, ni siquiera el archimago Gromp, si hubiera estado allí, habría podido derribar el obstáculo con un único rayo. Pero las energías combinadas crearon una red de rayos suficiente para hacer volar la puerta y enviarla tras los enanos que huían por la galería. Eso consiguió que la sonrisa de Ravel se transformara en una carcajada. Las fuerzas de choque Goblin traspasaron el umbral y se enzarzaron con unos cuantos enanos que presentaron batalla. Ravel consultó a Tiago con la mirada y, ante el asentimiento de éste, se produjo el segundo ataque mágico. Una cortina de fuego formada por bolas en llamas cayó sobre enanos y goblins por igual. Cuando el humo y las llamas se dispersaron, no quedaba ningún goblin con vida, aunque los enanos, maltrechos, seguían en pie. Ravel lanzó un rayo al centro de la línea enemiga, un relámpago que atravesó el grupo de adversarios y volvió sobre sí mismo mientras un enano huía por la galería en busca de refuerzos. Tiago espoleó a su lagarto de combate. Tenía a Dart Sorlarrin a su lado y una hueste de infantería a sus espaldas. En cuanto cruzaron la puerta, Tiago y Yard se apartaron a izquierda y derecha respectivamente para abrir paso a los guerreros Drow que cargaron contra los enanos. Las dos fuerzas chocaron con el estruendo del metal contra el metal acompañado del rugido de los enanos y el impacto de las botas en el suelo. Los invasores eran guerreros Drow que contaban con una magnífica preparación y las mejores armaduras y armas. Estaban habituados a vencer en el combate y a hacerlo con brevedad. Pero sus adversarios eran los enanos del clan Batliamer del Valle del Viento Helado. Resistentes como las piedras que picaban, recios como el viento helado del valle y endurecidos por los muchos años de enfrentamientos contra toda suerte de enemigos, desde gusanos blancos a orcos, pasando por los siempre presentes yetis de la tundra. Muchas espadas y lanzas Drow hicieron blanco en esos primeros instantes de la batalla, pero ningún enano Batliamer cedió en su defensa del hogar. «¡Fugitivo! ¡Fugitivo!», chilló el comandante de los Drow a Tiago y Yard, señalando al enano que huía en busca de refuerzos. Los dos intercambiaron una mirada de comprensión y espolearon sus monturas hacia el techo, donde las patas pegajosas se adhirieron sin dificultad. Se dirigieron hacia adelante y no tardaron en distinguir al enano fugitivo al final de la galería. Cuando iban a salir tras él, desde abajo surgió una muralla de palas y picos que les cerró el paso. Tiago se colocó delante de Yard, barrió picos y palas con su escudo, que hizo girar hasta que alcanzó su tamaño máximo, y con la espada apartó el resto de armas enemigas. «P», ordenó a su compañero, y Yard espoleó su montura y dejó atrás al noble Baenre y el combate entre enanos y Drow. Yard arreó al lagarto que se lanzó a un galope invertido con el que se alejó sin dificultad de los enanos que salieron tras él. No tardó en acortar distancias con el enano que huía. Sin ralentizar la marcha, a pesar de que cabalgaba cabeza abajo, Yard desenfundó una jabalina con púas de una aljaba que llevaba tras la silla. Ató con rapidez una cuerda al aro que remataba el mástil del arma y apuntó.
Tuvo en cuenta que desde su posición elevada tenía que apuntar hacia abajo si quería acertar con el objetivo. Echó el brazo hacia atrás, pero entonces le alcanzó una nube de proyectiles. Justo en el momento en el que Yard dejaba atrás una galería lateral, una hueste de enanos surgió de la misma y cuando lo vieron, lanzaron sus picos mineros hacia el Drow. Algunos cayeron sin hacer blanco, y otros consiguieron impactar en el jinete y su montura sin mayores consecuencias. Sin embargo, un pico se clavó en los cuartos traseros del lagarto, en el muslo del animal. La bestia herida se detuvo y comenzó a forcejear contra los esfuerzos de Yard por controlarla. El reptil despegó la pata trasera derecha del techo y la agitó intentando librarse del pico e incluso se revolvió para morder el origen de su dolor. Yard se empleó a fondo para mantener el control sobre su montura, consciente de que era una pésima idea quedarse ahí colgado con un montón de enanos coléricos aproximándose. Decidió que tenía que saltar de la silla, pero su reacción fue tardía. Un pico minero que pasó rozando al jinete, impactó de lleno en su montura con tan mala fortuna que cortó una de las cinchas de la silla y dejó libre la pierna derecha de Yard. Ocurrió tan de repente, que el Drow no tuvo tiempo para dejarse caer al suelo. De hecho, no cayó. Se quedó colgando por el pie izquierdo, aún atrapado en el estribo, contemplando a los enanos que corrían hacia él. Con un suspiro resignado, desenfundó sus espadas. Más atrás, en pleno combate, Tiago, que seguía bregando contra picos y palas desde el techo, echó un vistazo hacia el fondo de la galería. Presenció a Yard empleando sus formidables armas para defenderse de los enanos que lo atacaban desde todos los lados. El maestro de armas de la casa Sorlarin bloqueó un pico minero con una hoja, a la vez que cortaba la garganta de un enano con la otra. Yard consiguió arrimar esa segunda espada a su pecho a tiempo de detener un martillo y empleó el impulso para comenzar a girar sobre sí mismo. Tiago advirtió que, con esa maniobra, el otro intentaba liberar el pie atrapado en el estribo. Vio caer a Yard. Fue una caída limpia, con una voltereta hacia adelante antes de incorporarse listo para hacer frente a los enanos que lo acosaban. Tiago sonrió satisfecho, mientras volvía a reunirse con las fuerzas Drow. Confiaba en que Yard pudiera acabar con los enanos, o al menos, aguantar hasta que rompieran la resistencia de los enanos en primera línea, y los soldados de a pie pudieran ir en su ayuda. Con la idea de anticipar ese momento, el noble Baenre bajó al suelo y dirigió su montura entre dos Drow de infantería, haciéndose un hueco entre ellos para combatir con libertad de movimientos. El lagarto empujó hacia adelante con las fauces abiertas para morder, y Tiago tuvo que frenarlo para que no se lanzara a perseguir a los enanos rezagados. El lagarto, como todas las monturas de Tiago, contaba con una preparación excepcional, y a Tiago le bastaba con chasquear la lengua y presionar levemente el talón izquierdo para dirigirlo, con lo que tenía libres los brazos. Barrió con su escudo hacia el enano a su izquierda, y antes de que el escudo hubiera completado el arco, el enano se abalanzaba para atacarle. Tiago hizo que el escudo se encogiera, con lo que de pronto tuvo espacio para dar una estocada al enano con su espada. Tiró de la hoja ensangrentada y la hizo rodar por encima de un pico que surgió a su derecha. Giró la espada en dirección contraria, enganchó la herramienta minera, y con un volteo rápido y preciso, hizo volar el pico por el aire. Sin detenerse a contemplar el vuelo del arma enemiga, Tiago lanzó una estocada certera al pecho del enano. A continuación, lanzó al lagarto hacia adelante, abandonó la montura con una voltereta hacia atrás y corrió para meterse en medio de la lucha. Mejor armado, entrenado, con una armadura excepcional, el Drow cambió las tornas. En combate individual, pocos guerreros en los reinos podían medirse a un elfo oscuro, y dentro de la élite de los Drow, Tiago destacaba por mérito propio. Tiago se irguió. Su hoja y el escudo se fusionaron en una danza vertiginosa que combinaba estocadas, bloqueos y contraataques. No luchaba en línea recta, sino que se revolvía sobre sí mismo, con los Drow cediendo terreno ante él y los enanos deseando haber hecho lo propio. La lucha en la sombría galería ya se inclinaba antes hacia el lado de los elfos oscuros y con Tiago la balanza se inclinó con más rapidez. Tiago alzó su escudo para detener un pico minero y conjuró la magia de su escudo, cuyo nombre era telaraña, para atrapar el arma y desviarla a un lado. La maniobra hizo que el enano se echara hacia adelante con el puño en alto listo para golpear. Pero Tiago ya anticipaba el movimiento y el puño se topó con la punta de su espada que atravesó el guantelete, los nudillos y la muñeca del enano hasta fracturar el hueso del antebrazo. El enano aulló de dolor. ¿Cómo aulló? Tiago empujó con el escudo, liberó el pico y se acercó la defensa al pecho. Acto seguido, el guerrero Drow tiró de la espada hacia abajo liberándola del brazo musculoso de su enemigo y lanzó una rápida estocada. A continuación, adelantó de nuevo el escudo para arrojar al pobre desgraciado al suelo. El enano cayó sin emitir un gemido. La última estocada le había cortado la garganta.
Tiago dio un paso por encima del cuerpo caído del Batleamer y siguió avanzando con una sonrisa perversa en los labios. Distinguió a Dart que luchaba al fondo. La espada del maestro de armas se movía a un lado y a otro, bañada en sangre enemiga. Sin embargo, Tiago reparó en que solo tenía una espada. Una sola espada. Y su brazo desarmado se balanceaba inerte a un costado. Una espada para enfrentarse a los enanos que le atacaban desde todos los lados. Yard se revolvió, atacó, saltó a un lado y luego hacia adelante para retroceder enseguida en una secuencia brillante de movimientos. Pero el cerco de los enanos se cerraba inexorable, una muralla inexpugnable de picos y puños. «Conmigo», ordenó Tiago a los guerreros, y cargaron hacia adelante para ayudar a Dart. Pero no tardó en darse cuenta de que no llegarían a tiempo. «Ravel», llamó al mago a sus espaldas, cuando vio cómo Yard caía bajo la montaña de músculos enanos. Siguió hacia adelante con sus guerreros, pero les adelantó un conjuro mágico con la forma de un globo verde amorfo. Se deslizó hasta el grupo sobre Yard y estalló en una nube de gas de color verdoso. El hedor que despidió alcanzó a Tiago, que frunció la nariz asqueado. Apenas distinguía nada entre la nube repugnante e incluso el sonido de la lucha quedó amortiguado por la densa niebla. Confió en que la lucha hubiera finalizado gracias al efecto paralizante de la hedionda nube. Entonces varias figuras surgieron de entre la niebla, un grupo de enanos que escupía y bufaba, aunque no parecía que la humareda pestilente hubiera ocasionado más daños. «Dart», articuló Tiago, conmocionado, conforme arremetía contra la fila enemiga. Los enanos combatieron con valor, pero al igual que sus compañeros ante la puerta reventada, no eran rivales para las fuerzas imbatibles procedentes de los túneles. Varios Drow perdieron la vida en la galería, pero las bajas entre los enanos Batleamer triplicaron las de los Drow, y un número similar fueron hechos prisioneros. A pesar de ello, Tiago no pudo cantar victoria. La batalla por el hito de Kelvin acababa de comenzar y, además, un enano corría a dar la alarma a los suyos. Por no mencionar el hecho de que Yard, maestro de armas de la casa Sorlarrin, su compañero y amigo, yacía cubierto de sangre ante él. Tiago contempló, con ansiedad, a la sacerdotisa Saribel precipitarse hacia Yard al que intentó curar convocando los poderes de Yod. En vano. Yard Sorlarrin, el compañero que mayor confianza inspiraba a Tiago entre las filas de la casa rival, había muerto. No debiste permitir que avanzara él solo. Le reprochó Ravel, cuando Saribel se incorporó meneando la cabeza con impotencia. La mirada furibunda de Tiago le recordó al mago que le hablaba a un Baenre, uno que podía cortarlo en pedazos. ¿Qué clase de imbécil envía una nube de vapores tóxicos sobre unos enanos? Se revolvió Tiago. Su comida y su bebida son más venenosas que tu patético conjuro. El único afectado fue Dart. ¿Era esa tu intención? Ravel retrocedió por el impacto de la rabiosa acusación. Se preguntó si acabaría acarreando la ira de la matrona Ceerit sobre su cabeza. «Ya basta», intervino Saribel con pesar, atrayendo la atención de ambos. La sacerdotisa apretó los labios contrariada. «Pongamos fin a esta lucha para compensar la pérdida que hemos sufrido. Berejib no estará contenta. La matrona Ceerit no estará contenta. A no ser que retornemos con una partida de esclavos para nuestras minas», repuso Tiago, e hizo un gesto a las drañas para que colocaran grilletes a los cautivos. Y con la cabeza de Drizzt Do'Urden. «Vamos», ordenó en voz alta a Saribel, Ravel y al resto de guerreros, «venguemos la muerte de Yard. Y seamos rápidos», apuntó Ravel, «antes de que tengan ocasión de organizar una defensa». El mago formuló un conjuro para crear un ojo de mago flotante que voló por una galería secundaria. Los otros magos hicieron lo mismo y los ojos mágicos se repartieron por los túneles para mostrar el camino a las fuerzas Drow.